Hola a todas y a todos, somos Paula y Máximo, pertenecemos al grupo Sinergia y hoy vamos a trabajar la introducción a la mecánica de la disociación en pareja. ¿Sí? Los trabajos que vamos a hacer van a ser varias ejercitaciones, algunas que tienen que ver en referencia a los ejercicios que hicieron tanto Eño como Mauro individuales, ¿bien? Y queremos, antes de pasar a nuestros al resto de los videos, hacer un detalle aclaratorio. Si nosotros no usamos la disociación a nivel torso, el baile nos queda bastante plano, ¿sí? Fíjense, vamos a abrazarnos, los dos vamos a jugar a no usar nuestra disociación corporal y vamos a intentar bailar de esa manera. Plano, recto, recto. Y si quisiera hacer algún cambio, lo único que me permitiría hacerlo sería algún tipo de pivot, ¿sí? Ahora, si nosotros a esto le sumamos la disociación, la cosa cambia un montón. Fíjense. Bien, los invitamos a ver el resto de los videos que nos van a permitir comprender cómo usar nuestras disociaciones pélvicas y escapulares para generar este tipo de movimientos. Primer ejercicio, vamos a retomar el ejercicio que hizo Eño, lo vamos a hacer en pareja, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar la disociación de la parte superior. El ejercicio tiene esta estructura. Vamos a armar un abrazo de estudio, eso significa que lo que estoy haciendo es agrandar mis hombros para que la caja torácica entre dentro de la estructura de abrazo y no se quede por afuera. Y desde ese lugar voy a ejercitar, voy a empezar a tomar conciencia de todo lo que tengo que hacer con mi torso para que mi compañera simplemente camine o me rodee bailando. Bien, el ejercicio se vería más o menos así. Si nos pusiéramos una música de tango, hasta podría jugar a decirle acá, acá. ¿Sí? La idea es que durante todo un tango lo entrene yo, me tome conciencia de cómo se puede torcer mi torso y en el segundo tango lo ejercite ella. La idea es percibir cómo se mueve, yo me muevo en mi eje, ¿sí? Es decir, que no suceda ni esto cuando voy a ir a disociar de costado, o sea, que mis hombros queden en esta misma línea y que suceda la disociación de esta forma. Y que se quede quieta la cadera, por lo tanto, solamente se mueve esto y no me muevo en bloque, ¿sí? La cadera queda acá y yo disocio de un lado y del otro. Segunda ejercitación. Vamos a también tomar otras ejercitaciones individuales que presentaron anteriormente, que tiene que ver con el trabajo de la cintura pélvica, ¿bien? O concretamente de la cadera. Bien, este ejercicio es bastante parecido, lo voy a hacer yo, entonces ella va a ser mi partener y me va a ayudar a tener conciencia de la zona. Para asegurarme de que no haya movimientos en bloque, voy a dejar mis brazos, fíjense que las manos están sueltas, mis hombros están relajados, para hacer este ejercicio. El ejercicio es muy sencillo y tiene esta idea. Vamos a buscar esta idea. Disocio abajo, eso me permite poner el pie y ahí mismo reboto y vuelvo. Disocio abajo, reboto y vuelvo. Una, dos. La sensación de rebote es una sensación que se siente
que me hace volver, me hace volver, me hace volver, ¿sí? Esta sería la primera parte de la ejercitación. La segunda parte de la ejercitación es muy parecida, pero tiene una idea completamente diferente. Ahora la va a mostrar ella. La segunda parte sería, una vez que más o menos tengamos acomodado este rebote, vamos a dibujar, ¿sí? Con la misma idea, pongo los brazos acá arriba para que esté la espalda cómoda. Entonces, Y yo no trago su cadera jamás. él no traba mi cadera y yo voy desde la intención de la cadera, voy a disociar la cadera y voy con esa intención a dibujar en el piso, ¿sí? Entonces, mi cadera tiene la intención de ir para allá y el pie termina ese trabajo y va dibujando, ¿sí? Pero todo el movimiento comienza desde el movimiento de cadera, que él con las manos me hace consciente de este trabajo. Entonces, yo puedo jugar, ¿sí? Como ustedes quieran, busquen la forma, pueden ir más abajo, pueden ir más afuera, hacer semicírculos, cruzarse. Busquen que la intención salga desde esta disociación, ¿sí? Bien, este ejercicio tiene, digamos, siempre lo hacemos de la misma manera, primero lo hace uno y luego lo hace el otro. Recomendamos mayormente de que pongan una música de fondo, un tango, para que tenga una duración aproximada de 3 minutos en la ejercitación. De tal manera que empecemos a tomar conciencia de cómo movemos nuestro cuerpo y empezar a hacer realmente un juego de disociación. Tercera ejercitación. Vamos a retomar los dos ejercicios anteriores y los vamos a poner en un solo ejercicio, de esta forma. Nos vamos a tomar en abrazo de estudio, ¿sí? Primero, como siempre, lo va a realizar uno y después lo va a realizar otro. Todo un tango uno, todo un tango otro. Nos vamos a tomar en abrazo de estudio y vamos a hacer esta secuencia. Disocio la parte superior, proyecto uno de los pies y traslado el peso del cuerpo, ¿sí? Miremoslo. Miremos. La idea es que esta secuencia nos va a habilitar a una cantidad de cosas conocidas en el tango que las vamos a ir mostrando. En un primer momento disocio arriba, proyecto el pie, traspaso con la cadera, junto. Bien, disocio arriba, proyecto abajo, paso la cadera y junto. ¿Sí? Disocio arriba, proyecto el pie, en este caso lo estoy haciendo por afuera, traspaso el peso desde la cadera y llego a un 0. ¿Sí? Fíjense que hicimos 3 veces la misma mecánica corporal, disocio, proyecto abajo en los pies y luego completo con la cadera y generamos 3 movimientos muy diferentes que son todos parte de la idea de bailar tango. ¿Sí? Hasta acá esta primera introducción a la disociación, ¿sí? Vamos a seguir trabajando la disociación en posteriores videos. Si les gustó, pongan me gusta acá abajo, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse informados, incluso déjenos sus comentarios, suscríbanos a nuestro correo electrónico. ¿Sí? Ya está, listo. ¡Chao! Nos vemos.